Villa Los Rosales, Marbella. Junio 2024. Diego Santamaría, 42 años. Director ejecutivo de un imperio inmobiliario valorado en 800 millones de euros. Al regresar de un viaje de negocios, presencia una escena que alterará el curso de su existencia. En el jardín de su residencia, Carmen Herrera. Años. Cuidadora de sus mellizos de 2 años. Se encuentra bañando a los pequeños en un antiguo barril de roble bajo la luz dorada del atardecer. Los niños juguetean entre risas y chapoteos mientras ella les contempla con una dulzura que Diego no había percibido desde la partida de su esposa hace 3 años. En ese instante, el empresario más influyente de la Costa del Sol reconoce que está cayendo rendido ante la empleada más sencilla de su hogar. Sin embargo, lo que está por descubrir sobre Carmen en las próximas horas develará un misterio que convertirá un amor aparentemente imposible en el relato más extraordinario jamás narrado. La Villa Los Rosales se erguía imponente sobre las colinas de Marbella, cual gema preciosa incrustada entre las montañas y las aguas del Mediterráneo. Era una mansión dieciochesca que Diego Santamaría había comprado y renovado con meticulosa dedicación, convirtiéndola en una de las viviendas más prestigiosas de España. Los jardines escalonados descendían graciosamente hacia el litoral, embellecidos con cipreses centenarios, rosales históricos y surtidores de mármol que entonaban sinfonías acuáticas. Diego Santamaría, a sus 42 años, sostenía la responsabilidad de ser uno de los empresarios más influyentes de España. Como CEO y dueño de Santamaría Holdings, dirigía un imperio inmobiliario con propiedades de alto standing por toda Europa. Su fortuna personal excedía los 800 millones de euros, forjada crack a crack, con una tenacidad que había asombrado incluso a sus rivales más feroces. No obstante, tras el éxito empresarial se ocultaba un hombre marcado por el dolor. 3 años atrás, su amada Isabel había perecido en un fatal accidente de aviación mientras volvía de una misión humanitaria en Marruecos. El jet privado se había precipitado durante una tormenta, arrebatándole no solo al amor de su vida, sino también las ilusiones de la familia feliz que habían forjado juntos. Isabel le había dejado a cargo de los gemelos Pablo y Lucía, que apenas contaban con 6 meses. Desde aquel fatídico día, Diego se había refugiado en su trabajo, sumergiéndose obsesivamente en sus responsabilidades empresariales, para evadir el dolor lacerante de la pérdida, delegando el cuidado de los pequeños a una sucesión de niñeras profesionales que se turnaban en la majestuosa villa. Los mellizos, que ahora contaban con 2 años, se habían convertido en el eje central de su existencia, aunque también representaban un recordatorio constante de su pérdida irreparable. Pablo había heredado los cautivadores ojos azules de Isabel y el temperamento resuelto de su padre, mientras que Lucía poseía la sonrisa angelical de su madre y una sensibilidad extraordinaria que cautivaba a todos los que la conocían. Durante los últimos 3 años, Diego había empleado a no menos de 10 cuidadoras diferentes. Algunas resultaron excesivamente estrictas, transformando la villa en un régimen casi militar, mientras otras pecaban de indulgentes, permitiendo que los pequeños actuaran sin límites. Ninguna había conseguido recrear ese ambiente hogareño que Isabel había cultivado en la villa, hasta la llegada de Carmen Herrera. Carmen, con sus 28 años, procedía de una familia trabajadora sevillana. Había cursado educación infantil en la universidad pública, compaginando sus estudios con trabajo de camarera en las tardes. Aunque nunca había disfrutado de lujos materiales, poseía algo infinitamente más valioso, un don natural para conectar con los niños y comprender sus necesidades más íntimas. Se había incorporado a Villa Los Rosales hacía 6 meses, avalada por la agencia de colocación, como una profesional modesta pero altamente competente. Diego la había contratado casi mecánicamente, absorto en una compleja negociación inmobiliaria en Dubái. Sin embargo, en las semanas posteriores, había observado transformaciones sorprendentes en sus hijos. Pablo y Lucía, anteriormente caprichosos e intranquilos, se habían transformado bajo el cuidado de Carmen en niños equilibrados y dichosos. La residencia se inundaba de sus risas cristalinas,
sus juegos inocentes y esa alegría genuina que solo los niños manifiestan cuando se sienten verdaderamente queridos. Carmen los educaba no como herederos privilegiados, sino como niños que necesitaban una combinación equilibrada de normas, afecto y dedicación constante. Diego contemplaba esta transformación desde lejos entre sus compromisos laborales, viajes de negocios y videoconferencias interminables. Observaba a Carmen interactuar con los gemelos en el jardín, narrarles cuentos antes de dormir y entonar canciones de cuna con una voz melodiosa que lo detenía involuntariamente tras la puerta para escuchar. Sin embargo, mantenía una distancia prudente, firme en su convicción de que entrelazar la vida profesional con la personal constituiría un error imperdonable. Aquella tarde veraniega de junio, Diego retornaba de una intensa jornada de 3 días en Londres, donde había estado negociando la compra de un complejo residencial en Canary Wharf. Exhausto y tenso, solo anhelaba reunirse con sus pequeños y encontrar sosiego en la serenidad de la villa. Después de que su chofer lo dejara en la entrada principal, se dirigía hacia la casa cuando captó risas jubilosas, procedentes del jardín. Intrigado se aproximó y la escena que presenció lo dejó paralizado. En el extenso césped que se extendía hacia la costa, Carmen había dispuesto un antiguo barril de madera rescatado de algún rincón desconocido. Lo había llenado con agua templada y había acomodado a los gemelos dentro para bañarlos al aire libre bajo los cálidos rayos del sol vespertino. Pablo y Lucía, completamente desnudos y rebosantes de felicidad, chapoteaban en el barril esparciendo agua por doquier, entre carcajadas contagiosas. Carmen, ataviada con un delantal verde sobre su blusa blanca y su cabello dorado recogido en una coleta, permanecía arrodillada junto al barril, aseándolos con una ternura infinita, sonriendo y conversando con ellos en ese lenguaje único que las madres comparten con sus pequeños. La imagen destilaba una belleza tan pura y espontánea que Diego sintió una opresión en el pecho. Jamás había contemplado a sus hijos tan naturalmente felices, tan despreocupados, tan auténticos. Carmen no los trataba como los herederos del empresario, sino como niños que merecían disfrutar del agua, ensuciarse y reír sin restricciones. Pero lo que verdaderamente conmovió a Diego fue la expresión de Carmen. Su semblante irradiaba una felicidad cristalina, un amor tan auténtico hacia esos niños que ni siquiera eran suyos. Mientras vertía agua sobre el cabello de Lucía, entonaba una dulce melodía que provocaba risas cristalinas en la pequeña. Al ver que Pablo intentaba escapar del barril, lo envolvió en sus brazos cubriéndolo de besos juguetones hasta que el niño estalló en carcajadas contagiosas. Diego permaneció oculto tras un rosal contemplando aquella escena entrañable durante casi media hora. Por primera vez en 3 largos años, presenció lo que siempre había anhelado sus hijos, viviendo una infancia plena y despreocupada. Y por primera vez desde la partida de Isabel, experimentó una emoción distinta al dolor al observar a una mujer cuidando de sus pequeños. Carmen no se limitaba a cumplir con sus obligaciones laborales. Estaba entregando su corazón entero a Pablo y Lucía, y ellos correspondían ese amor con la confianza absoluta que solo los niños pueden ofrecer. Cuando finalmente los sacó del barril, los envolvió con toallas mullidas y cálidas, manteniéndolos abrazados mientras les susurraba palabras tiernas al oído. Fue en ese preciso instante cuando Diego comprendió que se había enamorado profundamente de Carmen Herrera. No de su imagen idealizada, no de su rol como niñera, sino de ella como mujer, de ese ser extraordinario que había devuelto la alegría a su hogar y la luz a los corazones de sus hijos. En los días posteriores a esta revelación, Diego comenzó a contemplar a Carmen con una mirada completamente renovada. Descubrió detalles que antes habían pasado inadvertidos. Su sonrisa furtiva cuando creía estar sola, el dulce canturreo mientras planchaba la ropa infantil, el resplandor de su rostro cuando Pablo y Lucía corrían a saludarla cada mañana. Diego empezó a inventar pretextos para permanecer más tiempo en casa, posponiendo reuniones, delegando viajes a sus empleados, creando situaciones que requerían su presencia en el despacho doméstico, todo con el fin de estar cerca de Carmen y los niños, de sumergirse en esa atmósfera familiar que tanto había extrañado.
Carmen, mientras tanto, había percibido el cambio en la actitud del señor de la casa. Diego se había transformado en un padre más presente, más atento con sus hijos, y también más gentil con ella. Se interesaba por el día a día de los pequeños, celebraba sus pequeños logros, sonreía al escuchar sus risas. Una noche, mientras Carmen arropaba a los gemelos, Diego se detuvo silenciosamente en el umbral de la habitación infantil, cautivado por la nana que ella cantaba. Era una melodía tradicional sevillana que su abuela le había transmitido en su niñez, una canción dulce y evocadora que transportaba a tiempos pasados. Al percatarse de la presencia de Diego, sus mejillas se tiñeron de un suave rubor. Diego quedó cautivado por la dulzura de aquella voz y la profunda poesía que emanaba de las palabras ancestrales. En su mundo de cifras, contratos y reuniones empresariales, jamás había experimentado la pureza y belleza que encerraba aquella simple canción de Carmen. A partir de esa noche, Diego comenzó a crear momentos para conversar con ella. Se interesaba por sus consejos sobre los niños, indagaba en su vida personal, y poco a poco fue descubriendo la historia de esta joven sevillana que había dejado atrás a su familia para trabajar enviando la mayor parte de su salario para ayudar a los suyos. La vida de Carmen había dado un giro dramático cuando perdió a su madre a los 18 años, asumiendo desde entonces el cuidado de su padre, un obrero jubilado con problemas de salud crónicos. Había sacrificado relaciones sentimentales y una vida social activa por dedicarse plenamente al trabajo y su familia. Sin embargo, jamás se lamentaba. Al contrario, expresaba constante gratitud por poder trabajar en una casa tan magnífica y cuidar de unos niños tan extraordinarios. Diego se sentía cada vez más fascinado por esta mujer que encontraba felicidad en la simplicidad y entregaba amor sin condiciones. Representaba el polo opuesto de las mujeres de su círculo social, aquellas que se acercaban atraídas por su fortuna y posición. Carmen ni siquiera era consciente de la verdadera dimensión de su riqueza. Para ella él era simplemente el padre de Pablo y Lucía, pero Diego comprendía la imposibilidad de ese amor. Carmen era la niñera, una empleada, y él su empleador. Cualquier acercamiento podría interpretarse como un abuso de autoridad, una falta de respeto imperdonable. Además, sus mundos eran diametralmente opuestos. Él se movía entre la élite madrileña mientras ella provenía de una humilde familia obrera provincial. Una mañana de julio, mientras Carmen compartía el desayuno con los niños en el jardín, Diego recibió una llamada perturbadora. Era Carlos Mendoza, un periodista del Corazón, que ya le había causado problemas anteriormente. El reportero tenía fotografías comprometedoras. Alguien había capturado imágenes de Carmen y los niños durante aquella tarde mágica del barril. Carlos amenazó con publicar las fotografías, sugiriendo una relación inapropiada entre Diego y la niñera si no conseguía una entrevista exclusiva sobre la vida íntima del empresario. Diego comprendió al instante la seriedad del asunto. La publicación de esas imágenes en la prensa destruiría irremediablemente la reputación de Carmen. La sociedad la etiquetaría como una oportunista, una cazafortuna sin importar la verdad detrás de la situación. Aunque Diego rechazó el chantaje y advirtió con emprender acciones legales contra el periodista, sabía que el daño ya estaba sembrado. Se encontraba ante una encrucijada: alejar a Carmen, para protegerla, o arriesgar que su relación, por más inocente que fuera en ese momento, se viera manchada por los rumores y el escándalo. Esa noche, después de que los niños se acostaran, Diego citó a Carmen en su despacho. Ella ingresó con su característica sonrisa tímida, pero la expresión grave de Diego la alarmó instantáneamente. Le explicó que había recibido indicios de que su presencia en la villa podría haber sido malinterpretada. Consideraba prudente que comenzara a buscar un nuevo empleo. El rostro de Carmen perdió todo color al comprender que estaba siendo despedida sin haber cometido falta alguna. Aceptó la decisión con su dignidad habitual, aunque Diego percibió la profunda tristeza en su mirada. Solo solicitó permanecer hasta fin de mes, para que los niños se adaptaran paulatinamente al cambio. Diego accedió consciente de que acababa de tomar la decisión más equivocada de su existencia. Los días posteriores fueron los más sombríos en la villa desde el fallecimiento de Isabel.
Carmen continuaba atendiendo a los gemelos con la misma dedicación, pero algo había cambiado notablemente. Su sonrisa se había vuelto forzada. Sus canciones habían perdido alegría, sus movimientos se habían tornado mecánicos. Pablo y Lucía, con esa intuición especial de los niños, presentían que algo no marchaba bien. Se mostraban más caprichosos y apegados a Carmen, como anticipando una pérdida inminente. Una noche, mientras Diego trabajaba en su despacho, escuchó sonidos provenientes de la cocina. Eran más de las 22:00 horas, y Carmen debería haber acostado a los pequeños. Intrigado, Diego descendió a la planta baja, donde la encontró en la mesa del comedor, rodeada de papeles dispersos, con los ojos hinchados de tanto llorar. Al acercarse, notó que eran facturas y documentación médica. Su padre había sufrido un nuevo ataque al corazón y requería una intervención quirúrgica urgente valorada en 50.000 euros. La sanidad pública tenía interminables listas de espera, y Carmen no disponía de recursos para acudir a la medicina privada. Diego, sin dudarlo, le ofreció su ayuda económica, pero ella la rechazó categóricamente. Se negaba a aceptar dinero de su empleador, lo consideraba impropio. Prefería solicitar un crédito bancario o incluso vender la vivienda familiar antes que comprometer su honor. Diego la observó admirando su inquebrantable fortaleza y dignidad que lo dejaron sin palabras. Carmen estaba dispuesta a sacrificar el bienestar económico de su familia antes que dar pie a murmuraciones. Esa noche el insomnio atormentó a Diego. Le angustiaba pensar que Carmen pudiera perder a su padre por cuestiones económicas mientras él poseía una fortuna considerable. Sin embargo, comprendía que insistir en ayudarla solo alimentaría las sospechas de quienes los vigilaban. La mañana siguiente concibió una idea. Contactó con su abogado para establecer una fundación benéfica en memoria de Isabel, destinada a auxiliar a familias con dificultades económicas para gastos médicos. Así, el caso del padre de Carmen sería el primer beneficiario, preservando su dignidad intacta. Sin embargo, un acontecimiento inesperado alteró sus planes. Un domingo, durante el desayuno en el jardín, los gritos desesperados de Lucía resonaron desde la habitación infantil. Al subir precipitadamente, encontró a Carmen sosteniendo a la pequeña, que estaba extremadamente pálida. Lucía presentaba una fiebre repentina y alarmante, además de problemas respiratorios. Diego llamó urgentemente al médico, pero siendo domingo, el pediatra estaba inaccesible. La temperatura de la niña continuaba ascendiendo y comenzó a convulsionar. Durante el trayecto al hospital, Carmen sostenía a Lucía en sus brazos en el asiento trasero, murmurándole palabras de consuelo y luchando por mantenerla consciente. Diego conducía desesperadamente, observando por el retrovisor la escena más angustiante de su existencia, su pequeña debatiéndose entre la vida y la muerte. En urgencias, el diagnóstico fue contundente: meningitis aguda que necesitaba atención médica inmediata. Las siguientes 12 horas transcurrieron como una pesadilla interminable. Diego y Carmen permanecieron en la sala de espera orando silenciosamente y dándose apoyo mutuo. Carmen no abandonó el centro médico en ningún momento. Permaneció junto a Diego durante toda la noche, proporcionándole café, acompañándolo, compartiendo su angustia. Cuando finalmente el equipo médico comunicó que Lucía había superado el peligro, ambos rompieron en lágrimas de alivio. Fue en ese abrazo espontáneo, en ese instante de emoción pura y compartida, cuando Diego comprendió que Carmen era mucho más que la cuidadora de sus pequeños. Era la mujer que había conquistado su corazón y con quien deseaba compartir su vida, sin importar los prejuicios sociales. En los días posteriores a la recuperación de Lucía, la relación entre Diego y Carmen experimentó una transformación definitiva. El temor compartido, las interminables horas en el hospital y aquel abrazo sincero habían derribado todas las barreras que Diego había intentado levantar. Una noche, mientras los gemelos dormían plácidamente, Diego invitó a Carmen a recorrer los jardines de la villa. Era una noche veraniega de agosto, con la luna llena reflejándose en las aguas mediterráneas y las luciérnagas bailando entre la vegetación. Durante ese paseo por la avenida de cipreses, Diego encontró el valor necesario para revelar sus sentimientos.
Le confesó su amor reconociendo las diferencias entre sus mundos, pero admitiendo que ya no podía negarlo. La amaba por su devoción hacia sus hijos, por su bondad, por su esencia. Carmen permaneció callada largamente contemplando el mar. Cuando finalmente rompió el silencio, Carmen confesó que sus sentimientos eran recíprocos, pero el temor la invadía. Temor de no estar a la altura de un hombre, de su posición, de arruinar la hermosa relación que habían construido. Diego, con suma delicadeza, tomó sus manos entre las suyas y le aseguró que ella era la mujer más extraordinaria que había conocido en su vida. Había logrado devolver el amor y la alegría tanto a su hogar como a su corazón. Carmen se aproximó lentamente y por primera vez lo miró no como su empleador, sino como el hombre que había cautivado su corazón. Aquel beso bajo la luna mediterránea marcó el inicio de su destino compartido. A partir de esa noche, dejaron de ocultar lo que sentían. Comprendieron que su amor florecía no solo a pesar de sus diferencias, sino también gracias a ellas. 2 semanas más tarde, Diego tomó una decisión que sorprendió a todos. Convocó una conferencia de prensa para anunciar oficialmente su compromiso con Carmen Herrera. Declaró con firmeza que Carmen había sido la salvación de su familia cuando él había perdido el rumbo. La noticia se propagó globalmente. Los medios se desataron en especulaciones, pero Diego permaneció impasible. Tenía junto a él a Carmen y a sus hijos rebosantes de felicidad. La reacción más conmovedora provino de Pablo y Lucía, quienes al enterarse del matrimonio estallaron en jubilosas celebraciones. Para ellos, Carmen ya era su madre. La ceremonia se realizó 6 meses después, en una íntima celebración en la capilla de la villa. Carmen había optado por una celebración sencilla centrada en el amor y la unión familiar. Su vestido, aunque no era de diseñador, había sido confeccionado con amor por su prima modista, combinando simplicidad y elegancia. Los gemelos fueron los protagonistas indiscutibles, portando las alianzas en cestitas que ellos mismos decoraron. Durante el momento crucial, cuando el sacerdote preguntó si Diego aceptaba a Carmen como esposa, Pablo exclamó un «sí», tan entusiasta que provocó risas generalizadas. La luna de miel fue única en lugar de elegir un destino exótico. Emprendieron un viaje en autocaravana por España con los gemelos, explorando pueblos toscanos, playas andaluzas y senderos pirenaicos. Deseaban comenzar su vida matrimonial como una verdadera familia. Al volver, Diego le dio a Carmen una sorpresa inolvidable. Había traído a su padre desde Sevilla, quien pudo someterse a una operación gracias a una fundación benéfica establecida discretamente. El abuelo Antonio se estableció en la villa, ganándose instantáneamente el cariño incondicional de los gemelos. Carmen transformó aquella villa, que antes parecía un museo de lujo, en un auténtico hogar familiar, llenándola de juegos, risas y ese hermoso desorden que solo los pequeños saben crear. Un año después, la familia creció con la llegada de la pequeña Elena, recibida con inmensa alegría por los gemelos, quienes se autoproclamaron los hermanos mayores más dedicados del planeta. Diego había redistribuido sus responsabilidades laborales para dedicar más tiempo a su familia, descubriendo que su empresa prosperaba aún más cuando él se sentía pleno. Carmen asumió la presidencia de la Fundación Benéfica, revelando un talento natural para la organización que asombró a todos. 5 años después de aquel encuentro mágico junto al barril en el jardín, los Santamaría se habían convertido en un testimonio viviente de cómo el amor auténtico puede vencer cualquier adversidad. Carmen ya no era aquella tímida niñera sevillana, sino una mujer empoderada que había encontrado su lugar sin perder su esencia. Diego había comprendido que el éxito empresarial carecía de sentido sin alguien especial con quien compartirlo. La delegación de responsabilidades le permitió priorizar a su familia, notando que su empresa florecía cuando él estaba feliz y sereno. Pablo y Lucía, ya con 7 años, se habían convertido en niños afectuosos y equilibrados, que llamaban a Carmen simplemente «mamá», sin recordar siquiera la época anterior a su llegada. La pequeña Elena, de 4 años, había sido acogida con amor infinito. La villa costera se transformó en refugio para familias necesitadas.
Carmen había persuadido a Diego para convertir una sección de la propiedad en hogar para niños huérfanos, organizando cada verano campamentos gratuitos para jóvenes de familias desfavorecidas. La ex niñera Seaviet se había convertido en la directora ejecutiva de la fundación benéfica fundada por Diego, demostrando excepcionales habilidades de liderazgo y una profunda empatía social, que había impresionado hasta a los más escépticos del equipo. Carmen había encontrado su vocación canalizando los recursos familiares hacia causas nobles, sin olvidar jamás sus raíces humildes. Una tarde de septiembre, mientras organizaban la celebración del cumpleaños de Elena en el jardín, Carmen le recordó a Diego aquel momento significativo cuando la encontró bañando a los gemelos en el barril. Diego sonrió con ternura confesando que fue precisamente ese instante cuando supo que se había enamorado perdidamente. Carmen admitió que ella también había sentido esa conexión especial, aunque el temor le impedía reconocerlo en aquel entonces. Ahora solo sentía una inmensa gratitud por esta vida que superaba sus más atrevidos sueños. Esa noche, después de arropar a los pequeños Diego y Carmen, se refugiaron en su rincón favorito de la terraza con vista al mar. Era el mismo lugar donde habían compartido su primer beso, donde habían decidido entrelazar sus destinos. Diego reflexionó que Isabel desde algún lugar había guiado a Carmen hacia ellos, asegurándose que sus hijos crecieran rodeados de amor maternal. Carmen meditó sobre qué pensaría su padre Antonio de esta transformación en su vida, y Diego le aseguró que se habría enamorado de ella, tal como él lo hizo reconociendo en ella a la mujer que había convertido una casa en un verdadero hogar. En ese momento Elena apareció corriendo en pijama seguida por los gemelos insomnes. Carmen los recibió con brazos abiertos, y los 5 se acurrucaron en el amplio sillón de la terraza contemplando el reflejo de las estrellas sobre el mar. Era el retrato perfecto de una familia que había descubierto que la verdadera felicidad no residía en las cuentas bancarias, sino en los lazos del corazón. La historia de Diego y Carmen evidenciaba que el amor auténtico trasciende las barreras sociales. Lo que comenzó como el relato de un empresario viudo y su empleada doméstica se había transformado en la narrativa de una familia que había priorizado el amor por encima de cualquier convención social. Cada visitante que cruzaba el umbral de Villa Los Rosales y escuchaba las alegres carcajadas infantiles resonando en el jardín, comprendía que allí moraba la dicha más genuina, la de quienes eligieron seguir los dictados del corazón sobre las expectativas sociales, el amor verdadero sobre los prejuicios y la unión familiar sobre todo lo demás. Carmen atesoraba aquel viejo barril de madera, ahora convertido en un hermoso macetero, en un rincón especial del jardín. Representaba el origen de su historia, ese momento mágico que había reorientado el rumbo de sus destinos. Y cuando Elena curiosa preguntaba por qué ese barril era tan significativo, Carmen le respondía con una sonrisa cómplice, que fue allí donde su padre comprendió la profundidad de su amor por ellas. El amor había triunfado sobre todo obstáculo, derribando prejuicios, disipando temores y borrando diferencias sociales. Había transformado a un empresario solitario en un padre rebosante de alegría, a una humilde cuidadora, en una esposa profundamente amada, y a una mansión solitaria, en un hogar vibrante de vida. Esta era la prueba tangible de que el amor verdadero puede obrar auténticos milagros. Si esta conmovedora historia de amor que desafió las convenciones sociales ha tocado tu corazón, no olvides dar like y suscribirte para descubrir más relatos extraordinarios sobre personas que encontraron la felicidad en los lugares más inesperados. Comparte en los comentarios. ¿Crees que el amor puede realmente superar las barreras sociales? ¿Has experimentado algún momento transformador en tu vida? No te pierdas nuestro próximo video, donde conocerás otra historia extraordinaria que renovará tu fe en el poder del amor verdadero.